Hola a todos, vamos en este video a desarrollar el tema de sugerencias para resolver problemas de balance de materia. Como el nombre del tema lo dice, son simplemente sugerencias. No es lógicamente un procedimiento obligatorio que deba ser seguido por todos. Son simplemente unas sugerencias, una recomendación. Efectuar un balance de materias, un balance de materiales, mejor, es resolver un conjunto de ecuaciones independientes. O sea, tenemos que plantear una serie de ecuaciones independientes y resolver. Eso es un balance de materia. Pero las ecuaciones independientes que vamos a plantear están formadas por el balance total de masa y los balances parciales de masa para cada uno de los componentes. Estos balances deben usarse en un número igual que sea igual al número de componentes. Número de balances a usar como ecuación, ¿no? Como ecuaciones. Número de ecuaciones a usar provenientes de los balances de masa debe ser igual al número de componentes. Si, por ejemplo, el ejercicio consiste en una mezcla de etanol y agua, la cual sufre varios procesos, pues los componentes son etanol y agua, es decir, 2. Por lo tanto, podremos usar 2 balances de masa. Pero hay otras ecuaciones que se deben usar o que hay que usar, y son las especificaciones de proceso. Son especificaciones que el mismo proceso da. Por ejemplo, que la mezcla de la corriente 1 y de la corriente 2 debe ser en la proporción 2:1. Esa es una especificación de proceso que se conoce, que se da como un dato del ejercicio. Por lo tanto, esa especificación debe convertirse en una ecuación de proceso. Y, finalmente, las especificaciones por nosotros conocidas, es decir, las especificaciones conocidas por el calculista, por la persona que está haciendo el balance de masa. Esas especificaciones son los elementos que uno trae, la conducta de entrada que trae para esta asignatura. Por ejemplo, saber que para calcular una masa a partir de un volumen se necesita una densidad y que entonces uno debe buscar la densidad en alguna tabla de densidades. Esa es una especificación que uno sabe. Que en un momento dado uno debe utilizar la ecuación de estado de los gases ideales, P igual a nRT, o la ecuación de estado de los gases reales, por ejemplo, la ecuación de Van der Waals. Esa es una especificación que uno trae. Entonces, esas especificaciones las llamamos especificaciones conocidas. Uno con anterioridad las conoce. Los pasos que se sugieren para resolver balances de masa son los siguientes. El primero, leer y entender el enunciado del ejercicio. Este es el punto de partida. Si uno no entiende en qué consiste el ejercicio, pues entonces difícilmente lo va a resolver. Entonces uno tiene que entender cómo son los pasos del procesamiento, por ejemplo, y qué es lo que pregunta. Es decir, qué es lo que uno debe calcular. Eso lo debe uno entender muy bien.
requiere leer varias veces el enunciado del ejercicio. Una vez se haya entendido el enunciado del ejercicio, se procede al segundo paso, que consiste en dibujar y etiquetar el diagrama de flujo del proceso. ¿Cómo se dibuja el diagrama de flujo del proceso? Se dibuja utilizando rectángulos o círculos para representar las unidades de proceso. Esos rectángulos en su parte interna pueden llevar bien sea el nombre de la operación o del proceso unitario que se desarrolla o el nombre del equipo donde esa operación o proceso unitario se desarrolla. Entonces, pues si es una evaporación, se puede colocar la palabra evaporación o se puede colocar la palabra evaporador. Si luego de la evaporación hay un secado, entonces se puede colocar la palabra secado o la palabra secador. Y si finalmente lo que hay es una reacción química, por ejemplo, una combustión o una halogenación, cualquier reacción química, se puede colocar la palabra reactor. Y otro componente en este dibujo son unas flechas que indican los flujos y los respectivos sentidos. Por ejemplo, esta flecha que acabo de dibujar representa la corriente 1 o el flujo 1, la corriente 1. Conviene enumerar las corrientes. La corriente 1 que viene desde el exterior hacia el evaporador, es decir, es una alimentación al proceso. De ese evaporador sale una corriente, que puede ser agua, por ejemplo, de evaporación, y sale otro producto que pasa al secador. De ese secador sale otra corriente que también puede ser agua y sale otra corriente que llega al reactor. Este reactor puede recibir otra alimentación y puede entregar 2 o más productos. Entonces conviene enumerar esas corrientes. Conviene enumerar esas corrientes. Eso es dibujar el diagrama de flujo del proceso. Ahora se debe etiquetar. Se etiqueta escribiendo los valores conocidos de algunas variables. Quiero decir, los datos dados de masas, moles, volúmenes y composición. Esa información se debe anexar. 1 kilogramo, 0,8 kilogramos, 20% de A, 80% de B, etc. Los datos que den, por acá dan una composición, 50% de A, 50% de B, y por acá dan otra composición, por ejemplo, 70% de o simplemente A y B, 70% de A, 30% de B y B, supongamos, componente B, 100% de B en este caso, digamos. Esa sería la información que habría que colocar en este punto. Si es solo corriente, solo B, pues uno ya sabe que es una corriente B. Un dato importante o un comentario importante. Es probable que no den las composiciones completas.
20 y 80, eso suma 100. 50 y 50, eso suma 100. 70 y 30, eso suma 100. Probable que solo den las composiciones de un componente, de A. O sea, darían solo el 20%, el 50% y el 70%. Uno coloca las otras composiciones porque hay una especificación conocida, algo que uno sabe. La suma de los porcentajes másicos y molares es igual a 100. La suma de las fracciones másicas y molares es igual a 1. Esa es una especificación conocida. Esa es una especificación que traemos con anterioridad. Es nuestra, entonces la podemos completar así el ejercicio no nos dé esos datos. Mucho cuidado con ese detalle, que esa es una especificación conocida que en la mayoría de los casos debemos utilizar. Bueno, y etiquetar consiste también en colocar otra información disponible. Por ejemplo, presiones, por ejemplo, temperaturas. Entonces, si esa información se tiene, se coloca en el diagrama. También en el diagrama pueden aparecer las incógnitas, es decir, lo que debemos calcular o lo que no conocemos, las incógnitas. Eso es bueno colocarlo. E incluso en la medida en que vamos obteniendo resultados, esos valores se van ubicando en el diagrama. Sirve para saber en qué vamos, cómo va el proceso de balance de masa. Un tercer paso, después de hecho el diagrama, consiste en convertir todos los datos al mismo sistema de unidades másicas o molares. Todos los datos, o en masa o en moles. Se deben expresar todos los datos, o en masa o en moles. Y en el mismo sistema, bien sea sistema internacional, sistema inglés, cualquier sistema, pero todos los datos en el mismo sistema. Entonces, esto es todos los datos en masa o en mol. Recuerde que no se puede hacer balance de volumen, por lo tanto, no se pueden utilizar datos volumétricos, sino que los datos volumétricos deben convertirse a másicos o a molares, ya que no se pueden hacer balances de volumen. ¿Cómo se hace esa conversión? Pues con la densidad másica o con la densidad molar, pero convertir siempre los volúmenes que nos den como datos en masa o en moles, utilizando la densidad másica o la densidad molar. Y además, todos los datos deben estar en el mismo sistema de unidades. Por ejemplo, todos los datos en el sistema internacional o todos los datos en el sistema inglés de ingeniería. ¿Sí? Todos los datos en el mismo sistema. Ese es el tercer paso. Un cuarto paso es seleccionar una base de cálculo. Es un paso importante en este tipo de cálculos. Seleccionar una base de cálculo. Una base de cálculo es una cantidad, sea masa o mol, o una unidad de tiempo. Entonces,
si los datos nos los dan como cantidades, entonces se usa una cantidad. Si tenemos información de cantidades, entonces usamos una cantidad, es decir, una masa o moles. Pueden ser libra mol, puede ser gramos mol, puede ser kilogramos mol o puede ser tonelada mol. Eso está definido desde el paso anterior. Pueden ser libras, kilogramos, gramos, toneladas, todo definido desde el paso anterior. Si la información nos la dan en cantidades, entonces utilizamos como base de cálculo una masa o una mol. Y si los datos, la información nos la dan en flujo, másico, molar o volumétrico, usamos tiempos. Entonces puede ser una hora, un segundo, un año, un mes, un turno de 8 horas, por ejemplo, un turno de trabajo. Entonces, si nos dan la información en flujos, la mejor base de cálculo puede ser un tiempo. Sobre esta base de cálculo se hacen todos los cálculos, es decir, todos los cálculos se hacen con referencia a esa base de cálculo, todos los cálculos del balance de materia. Esa base de cálculo puede ser un dato dado o un valor supuesto. Si hay datos, si dan datos de cantidades o de flujos máxicos, pues lo que se recomienda es que sea un dato dado. Pero puede ser también un valor supuesto. En algunos casos no dan datos de cantidades, solo dan composiciones. Las bases de cálculo no se establecen nunca sobre composiciones. Ya hemos visto que se establecen o sobre cantidades o sobre flujos, que son masa, moles o tiempo, no composición. Las bases de cálculo no son composición. Se sugiere entonces que sea un dato dado y que si no dan datos, pues sí hay que suponer un valor. Si no se usa un dato dado, entonces se sugiere utilizar un número fácil para operaciones matemáticas. Esos números fáciles para operaciones matemáticas son el 1, el 10, el 100, el 1000. Cualquier dato, cualquier número, cualquier valor supuesto sirve como base de cálculo. ¿Por qué? Porque los balances de masa pueden ser escalados. Los balances de masa pueden ser escalados. Este hecho de que los balances de masa se puedan escalar significa que pueden ser multiplicados por cualquier número, es decir, las cantidades que uno ha calculado las puede multiplicar por cualquier número y el proceso continúa balanceado. Entonces los balances de masa pueden ser escalados y como pueden ser escalados, entonces cualquier base de cálculo, es permitida. Simplemente uno escala después de realizado el balance y escala el proceso. Por ejemplo, yo puedo escoger en este ejemplo que tenemos acá, en este diagrama, puedo escoger como base de cálculo 1 kilogramo de la corriente 1. Y entonces todos los cálculos quedan sobre esa cantidad, sobre 1 kilogramo de la corriente 1. Todo lo que se calcule de la corriente 2, 3, 4, etcétera, estará con base en ese número, 1 kilogramo. Pero yo puedo tomar como base de cálculo, por decir algo, una tonelada, es decir, 1000 kilogramos. Hacer todos los cálculos para una tonelada, para 1000 kilogramos, y después dividir todas las cantidades por 1000 y el sistema queda, o el balance queda escalado. Pero mucho cuidado en este punto, es
El cuidado que hay que tener especialmente es que las composiciones no pueden ser modificadas. Las composiciones no pueden ser escaladas. Eso es algo que no se debe olvidar. Entonces no es que uno vaya a multiplicar las composiciones o a dividir las composiciones por 1000, por ejemplo. Eso es un absurdo. Muy bien. Al seleccionar una base de cálculo, pueden ser muy útiles estas preguntas. ¿De qué información se va a partir? Es decir, ¿qué información se tiene? No olvide que una de esa información puede ser la base de cálculo. Entonces, ¿de qué información se parte? Pero hay otra pregunta que es muy importante. ¿Qué respuesta se requiere? ¿Qué me están preguntando? ¿Para dónde voy? Con la respuesta a esas dos preguntas, es posible seleccionar una base de cálculo. Pero tenga en cuenta lo siguiente. Debe tenerse en cuenta lo siguiente al seleccionar una base de cálculo, ¿no? Ojalá se tenga en cuenta lo siguiente. Lo primero, la base de cálculo debe ser una cantidad, ojalá sea una cantidad que esté en la corriente con mayor información. En una corriente que tenga mucha información, ojalá la mayor cantidad de información. De la base de cálculo debe irse en una corriente que tenga mucha información. Segundo, ojalá se escoja alguna sustancia que no se altere durante el sistema. Que no sufra cambios en el sistema. Si se puede elegir una sustancia que no se altere durante el sistema, pues se elige. Y utilizar siempre un número entero. No es bueno utilizar números decimales, pues, porque se dificultan las operaciones. Números enteros muy buenos son el 1, el 100, el 10, el 100 o el 1000, porque son números fáciles para operación. Y algo muy importante es que la base de cálculo debe ser mantenida durante todo el cálculo. No se puede cambiar base de cálculo. Un quinto paso que debe tenerse o así realizarse ante los balances más. Un quinto paso es verificar que el número de grados de libertad sea 0.
Los grados de libertad GL se definen como número de ecuaciones independientes menos número de incógnitas. Si los grados de libertad son 0, eso significa que el número de ecuaciones independientes es igual al número de incógnitas. Y eso significa que el sistema es matemáticamente independiente, es decir, que se puede resolver, matemáticamente se puede resolver. Entonces los grados de libertad deben ser 0. Acá hay un aspecto importante a considerar y es el siguiente. Todas las ecuaciones de balance, me refiero al balance total de masa y todos los balances parciales de masa para cada uno de los componentes, no constituyen un sistema independiente. ¿Por qué? Porque la suma de todos los balances parciales de masa es igual al balance total de masa. Eso hace que no sean un sistema independiente. Por esa razón, no se pueden utilizar todos esos balances de masa, sino que debe utilizarse un número igual a todos menos 1. Todos es decir, la suma de todos los balances parciales de masa más el balance total de masa. Si a eso le restamos 1, pues nos queda igual al número de componentes, es decir, igual al número de balances parciales de masa de los componentes. Entonces, se debe utilizar un número de balances de masa que sea igual al número de componentes. Si el número de componentes es 3, se deben utilizar 3 balances de masa, que pueden ser los 3 balances parciales de masa o un balance total de masa, el balance total de masa y 2 balances parciales de masa. Pero cualquier sistema, el que uno desea, pero siempre igual al número de componentes. Un sexto paso que se debe seguir en los balances de masa es el de plantear y resolver las ecuaciones independientes de balances de masa y especificaciones, ¿no? Plantear y resolver el sistema de ecuaciones formado o elegido. Ese sistema de formado o elegido incluye balances de masa, que debe ser el número de balances de masa que se elija, debe ser igual al número de componentes, más especificación. Entonces acá tenemos este tema importante. Las ecuaciones son balances de masa, como dijimos al principio, y especificación. Los balances de masa, repito, deben ser iguales al número de componentes. Balances de masa igual al número de... Y las especificaciones, todas las que haya. Especialmente por las especificaciones de proceso y especificaciones de proceso. Especificaciones de proceso. Bueno, digamos especificaciones porque ahí también puedo meter, lógicamente, las especificaciones por mí conocidas. Resolver ese problema, ese sistema de ecuaciones, pues significa finalizar el método de proceso, finalizar el balance de masa. Con eso, pues utilizando cualquier método algebraico, se termina el proceso de balance de masa. Y queda un último paso, si se necesita, y es escalar el balance. Séptimo paso, escalar el balance, si se necesita. ¿Cuándo se necesita?
si uno ha escogido una base de cálculo diferente a la cantidad que nos piden sobre la cual calcular. Por ejemplo, nos pueden pedir el balance de masa para una corriente de 1.318 kilogramos de alimentación. Ese número 1.318, pues no le gusta a uno para los cálculos, entonces dice, no, yo hago el balance de masa con el número 1 y después todos los resultados los multiplico por 1.318. Yo hago el balance de masa para 1 kilogramo y después multiplico todos los resultados por 1.318 kilogramos, todos los resultados de cantidades, no de composición. O simplemente cuando se va a cambiar el balance de masa por razones de tiempo, por decir algo. Es decir, uno puede hacer un balance de masa por 1 hora y después multiplicar eso por 8 y tener el balance de masa por un turno. O multiplicar eso por 24 y tener el balance de masa por un día. Entonces, en eso consiste escalar el balance si se necesita. Para escalar el balance, normalmente hay que multiplicar todas las cantidades por un cociente o por un coeficiente del tipo valor solicitado sobre base de cálculo utilizada. Valor solicitado sobre base de cálculo escalar. Un sistema consiste en multiplicar los valores obtenidos de cantidades por un factor del tipo valor solicitado sobre base de cálculo. Si mi base de cálculo es 1 hora y me piden el balance de masa por un turno, por 8 horas, multiplico por 8. Valor solicitado 8, base de cálculo 1 hora, valor solicitado 8 horas, base de cálculo 1 hora. Muchísimas gracias. Espero que apliquen todos estos procedimientos en los cálculos.